Conseguir la nacionalidad española a veces parece una auténtica carrera de obstáculos, ¿verdad? Pues bueno, hoy vamos a desgranar todo ese entramado legal. Vamos a ver qué caminos existen y cómo funcionan. Pues mira, la respuesta no es única. La ley en España, la verdad, es que abre varias puertas, unas muy distintas de otras. Hablamos desde el clásico derecho de sangre hasta conseguirla por llevar un tiempo viviendo aquí. Vamos a meternos de lleno a verlas. Vale, este es nuestro plan de ruta. Primero veremos qué significa eso de ser español de origen. Luego pasaremos a la opción, que es como una segunda oportunidad. Después, la vía más conocida, la de la residencia. Y para terminar, echaremos un vistazo a algunos casos más peculiares, digamos. Empezamos por lo más básico, por la raíz de todo, la nacionalidad de origen. Esto es, ser español desde el minuto 1, desde que se nace. A ver, ¿quiénes son españoles de origen? Pues lo más directo es por lazos de sangre. Si el padre o la madre son españoles, ya está. También cuenta si un español adopta a un menor. Pero la cosa se pone interesante. ¿Y si se nace en España, pero los padres son extranjeros? O un caso más extremo, si encuentran a un bebé en España y no se sabe quiénes son sus padres. Ahí también se aplica esta vía. Claro, aquí hay un matiz importante. El simple hecho de nacer en suelo español no convierte a nadie en español automáticamente si sus padres son de fuera. La ley española tiene un objetivo muy claro aquí, evitar que un niño se quede sin nacionalidad, que sea apátrida. Por eso se concede la nacionalidad en casos muy concretos. Por ejemplo, si los padres no tienen nacionalidad o si las leyes de sus países de origen, por lo que sea, no le dan la nacionalidad de ese niño. Vale, hemos visto la vía de origen. Pero, ¿y si existen lazos muy fuertes con España, pero no se es español al nacer? Bueno, pues para eso la ley contempla una figura muy interesante, la opción. La opción es, básicamente, el derecho a elegir. Es una declaración de voluntad para ser español. ¿Y quién puede hacer esto? Pues, por ejemplo, personas que han estado bajo la patria potestad de un español. O un caso muy específico. Si el padre o la madre era español de origen y además nació en España. También se da una ventana de 2 años para optar a quienes descubren quiénes son sus padres o que nacieron en España ya pasados los 18 años. Lo mismo para los adoptados mayores de edad. Y ojo, que el cómo se hace esta declaración depende de la edad. Si la persona tiene menos de 14 años, son sus representantes legales quienes lo tienen que hacer todo. Pero a partir de los 14, la cosa cambia. Ya es la propia persona la que solicita, eso sí, con la ayuda de su representante. Se entiende que ya tiene una madurez para tomar esa decisión. Venga, pasamos ahora a la que es probablemente la vía más transitada, la que le suena a casi todo el mundo. La nacionalidad por residencia. Esta es la puerta de entrada para muchísimos extranjeros que, sin tener lazos de sangre, han hecho de España su hogar. Y la cifra clave aquí, la regla general, es 10. 10 años, pero no de cualquier manera. Ojo, tiene que ser una residencia legal, sin interrupciones y justo antes de pedir la nacionalidad. Ese es el punto de partida. Pero, como en toda buena regla, hay excepciones, y son muy importantes. Esos 10 años se pueden quedar en bastante menos. Por ejemplo, para las personas que tienen la condición de refugiado, el plazo se reduce a la mitad, a 5 años. Y atención, porque para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, o para personas de origen sefardí, el tiempo baja tan solo 2 años. Una diferencia enorme. Y todavía se puede acortar más. ¿Es posible conseguirla en solo 1 año? Sí, pero en casos muy, muy específicos que demuestran un vínculo súper estrecho con el país. ¿De qué hablamos? Pues de haber nacido en España, de llevar al menos 1 año de matrimonio con una persona española, ser viudo o viuda de español, o tener un padre, madre o incluso abuelo o abuela que fuera español de origen. Fíjate qué abanico. Pero cuidado, no todo es contar años en el calendario. El tiempo es una condición necesaria, pero no suficiente. Además, hay que demostrar 2 cosas clave. Buena conducta cívica, básicamente no tener problemas con la justicia, y un grado suficiente de integración. ¿Y esto último qué significa en la práctica? Pues normalmente pasar unos exámenes para demostrar conocimientos de la lengua española y de la cultura y sociedad del país. Y ya para ir terminando con las vías, nos quedan 2 que son, digamos, las rara avis. Son casos muy excepcionales para situaciones que se salen completamente de lo normal. La primera es la famosa carta de naturaleza. Esto es fascinante porque no es un derecho que se pueda exigir, no es algo que se solicita y te lo dan si cumples unos requisitos, no, es una concesión totalmente discrecional del gobierno. Se otorga por real decreto cuando se considera que en una persona concurren circunstancias excepcionales. Pensemos, por ejemplo, en deportistas de élite, científicos o artistas de prestigio internacional. Y la otra es una figura legal que a mí me parece curiosísima, la consolidación. Imagina esto.
Una persona ha vivido y actuado como española durante 10 años, con un título oficial inscrito en el registro civil, y resulta que pasado ese tiempo se descubre que ese título tenía un error y era nulo. ¿Qué pasa? Pues la ley, para dar seguridad jurídica, dice que si ha actuado de buena fe durante una década, esa nacionalidad se consolida, se hace firme. Bueno, pues con todo esto sobre la mesa, vamos a recapitular. Vamos a poner un poco de orden para tener claras las ideas principales y saber cómo navegar por este mapa de la nacionalidad. Al final, todo se resume en 4 grandes caminos. Primero, la de origen, por nacer de padres españoles o en ciertas condiciones en España. Segundo, la opción, esa puerta que se abre para quienes tienen lazos muy directos. Tercero, la residencia, que es la vía que se gana con el tiempo y la integración. Y por último, las vías excepcionales, que son la carta de naturaleza y esa consolidación de la que hablábamos. Y es que si lo pensamos bien, estas leyes son mucho más que un simple conjunto de reglas burocráticas. Nos cuentan una historia sobre cómo un país se ve a sí mismo y a quienes considera parte de su comunidad. ¿Qué pesa más? ¿La herencia, la sangre, el compromiso de vivir aquí, formar parte de la sociedad, o una contribución extraordinaria? La legislación española, con todas estas vías, parece decirnos que no hay una única respuesta, sino que es una combinación de todo ello.